Buenos días a todos. Una vez más con ustedes en esta ocasión con la realización de un grupo focal, derivado de las acciones de estudio de la asignatura Tendencias Pedagógicas Contemporáneas, a cargo de la doctora Zaida Irene Nieves Achún, con la finalidad de analizar y construir estrategias que permitan la transversalidad tecnológica como competencia para el desarrollo mundial de la educación. En esta ocasión, presentando una discusión acerca de la crisis educativa actual que se vive en las instituciones educativas desde la perspectiva de países como México, Panamá, Guatemala y El Salvador, a cargo de una servidora, María del Refugio Aromota, encargada de dirigir y moderar este ejercicio. Quisiera agradecer de antemano a mis compañeras doctorantes, Joana Isbeth Marina Paricio, en representación de Panamá, Alma Rosa Aromota, a cargo del análisis de educación en México, y como aporte por primera vez se integra al equipo de trabajo nuestra compañera Ana Marlene Martínez Flores, que nos acompaña desde El Salvador y aportará también un poco sobre las necesidades educativas actuales en Guatemala. Bienvenida, maestra, y un gusto trabajar con usted. Por Gracias. favor, maestras, siéntanse en la confianza de compartir sus ideas en este espacio, pues como sabemos no hay respuestas correctas o incorrectas, pues lo que realmente es importante es una opinión sincera que permita conocer de manera general las posibles problemáticas educativas derivadas de la pandemia vivida a nivel mundial y que posteriormente cotejaremos de igual manera con nuestras compañeras de Estados Unidos. Para agilizar la toma de información, se grabará la conversación. ¿Existe algún inconveniente a que se realice la grabación simplemente con fines de análisis? No, ninguno. No. Ok, muchas gracias. Entonces, continúo presentando al equipo que conforma el grupo focal. Maestra Ana Marlene Martínez Flores, salvadoreña y actualmente laborando en la Universidad Mesoamericana de Guatemala. Bienvenida, maestra. Gracias. Joana Isbeth Marina Paricio, de la República de Panamá, laborando en nivel primaria. Maestra, igualmente un gusto trabajar con usted. Muy buenos días. Y Alma Rosa Aromota, laborando en el Estado de México y presentando sus servicios de igual manera en educación básica primaria. Bienvenida, maestra. Gracias, buenos días. Si yo digo crisis educativa, ¿qué se nos viene a la mente? Me gustaría escuchar primeramente a la maestra Joana. Maestra, ¿cuáles son las tendencias donde se ve reflejada la mayor crisis de la educación en Panamá? Muy buenos días. Muchas gracias por compartir nuevamente con ustedes sobre esta situación que realmente aqueja a el mundo entero. Sin embargo, voy a ser muy específica con respecto a el país, mi país natal, Panamá. Y hablar de crisis educativa es hablar de problemas, de fenómenos, de situaciones que realmente aquejan a todo el mundo. Voy a hablar específicamente de la República de Panamá, como les hacía mención, y enmarcamos dos tendencias bien principales que se viven a través de una profunda crisis y que se ve reflejada principalmente en los resultados educativos que son bastante negativos en nuestro país, especialmente cuando se aplican lo que son las pruebas PISA. Siempre quedamos en los últimos lugares y podemos decir que esta es una de las crisis más grandes que tiene nuestro país. Otra también tiene que ver con lo que es la profundización del el proceso de privatización y el comercio educativo, que incrementa los niveles de desigualdad social y las dificultades de acceso al sistema educativo para un amplio sector de la población, especialmente lo que es la población de menores ingresos. Y esto da a que se dé lo que es una comparación entre lo que es el sistema educativo oficial y el sistema educativo particular, perdón, viendo que todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, al hacer esta discriminación o esta división, mejor dicho, vemos esto como una crisis o un problema educativo. La causa de estas situaciones son múltiples, así como sus consecuencias. Y sin duda es urgente y necesario tomar muchas medidas para poder evitar que estas tendencias abarquen mucho más. Mencionando con respecto a lo de la pandemia, es muy cierto, hemos retomado nuevamente nuestras clases de manera presencial, pero es muy evidente que la pandemia ha implicado algunos retrocesos y pérdidas en el ámbito educativo que nos han afectado a todos por igual, por la cual se ha visto lo que es el aumento en las brechas educativas. También reveló la importancia de lo que fue
el implementar lo que fueron medidas de ayuda a monitorear lo que es el bienestar tanto mental y emocional de nuestros estudiantes y por ende también de nuestros educadores, ¿sí? Para poder entonces buscar medidas de apoyo y de ayuda para que ellos puedan mejorar o avanzar. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de Panamá como dos tendencias muy claras, lo que tiene que ver con los resultados educativos y lo que tiene que ver con el proceso de privatización de la educación. Muchas gracias. Ok, muy bien. Maestra, y de acuerdo con ambas tendencias, describa o identifique los principales problemas que aquejan en su país. Ok, es muy cierto. Enfocado a estas dos crisis que tenemos, hablar de los resultados educativos, pero también vemos otros problemas mucho más profundos. Entre ellos podemos identificar lo que es la deserción escolar en los estudiantes. A nivel de primaria no vemos mucho este índice de deserción, sin embargo sí se dan. Y la deserción es un sector de la población estudiantil con el tiempo, se convierte en principales barreras de aprendizaje para que las personas jóvenes puedan entonces encontrar un empleo digno o un empleo estable que sea sobre todo bien remunerado, ya que no ha recibido la educación básica o necesaria para poder desempeñarse dentro de la sociedad. Es decir, al momento de desertar de las escuelas, no tiene la suficiente preparación para contar entonces con un trabajo digno, por decirlo de esta manera. Y lógico que su bienestar social y su bienestar socioeconómico no va a estar acorde para poder cumplir con sus necesidades. Desde el punto de vista de lo de la deserción escolar, quiere decir que a futuro como seres humanos vamos a tener eh, responsabilidades adversas a esta situación. Otra de los factores también muy importantes que podemos mencionar son múltiples, pero entre ellos me voy a enfocar específicamente también en lo que tiene que ver con la deficiencia de la formación pedagógica docente. Si bien es cierto, esta carencia es de un sólido programa de formación continua del docente, que le ayude a ir superando las deficiencias formativas que arrastra. Por ejemplo, en el momento que se dio la pandemia a nivel mundial, había una crisis mucho más grande porque de pronto los docentes no dominaban lo que era la parte tecnológica. Y es muy necesario ir formándose. Hablamos de docentes vanguardistas, entonces tenemos una deficiencia en lo que es la formación pedagógica. Muchas veces nos graduamos con el título de maestro y hasta allí nos quedamos, sin saber que esto no termina aquí. Tenemos que seguir incrementando nuestros conocimientos, ampliando la formación. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que muchas veces sobrepasan los límites de conocimientos y de pronto nos hacen preguntas y quedamos, ¿y ahora qué le respondo? Entonces, es necesario eh, esta deficiencia de formación pedagógica, poder incrementarla a través de diversas estrategias. Otra que tenemos también que tiene que ver con la parte política o gobierno de nuestro país, llamada centralización del sistema educativo. Algunos de los factores causales de los altos niveles de centralismo son, por ejemplo, lo que es la carencia limitada de autonomía en los centros educativos y de las direcciones regionales para poder dar respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades que tienen los centros educativos. ¿Por qué? Porque todo está centralizado. Si no hay un, un personal que pueda brindar, o sea, respuestas a las necesidades que tienen los centros educativos, por ejemplo, de infraestructura, de mobiliario y equipo, no se les dota de estas necesidades, ¿cómo poder brindarle una buena educación a nuestros estudiantes? Otra que tiene que ver también con la baja calidad en la administración y gestión del sistema educativo. Y sobre todo que hay mucha presencia de lo que llamamos administración o partidos políticos en el nombramiento de los que son los directores regionales, que son la parte jerárquica que dirige a nuestro sistema educativo. Y por último, voy a profundizar en lo que son las deficientes condiciones laborales y de contratación de los docentes. A nivel de educación oficial, uno de los problemas que afecta a nuestro sistema educativo tiene que ver con el nombramiento o la contratación de los docentes.
¿sí? Esta situación no ocurre necesariamente porque se carezca de legislación laboral adecuada, sino porque no se cumple ni se respeta. Hay un proceso y hay unos criterios con los que hay que cumplir. Sin embargo, al momento de los nombramientos vemos la parte política, la parte del amiguismo, porque este es mi amigo, este lo voy a nombrar, y no veo la parte de la preparación del docente. Entonces, estamos incumpliendo con la normativa para el nombramiento tanto de los directores, de los supervisores y por ende de los docentes que realmente necesitan los centros educativos. Iniciamos las clases y nuestros centros educativos no están dotados con los docentes necesarios. Es decir, un niño llega al aula de clases y ¿dónde está su maestro? Todavía no tenemos un maestro, tenemos que esperar a que nombren el maestro. Y nuestro país cuenta con una gran cantidad de docentes. Por lo tanto, los docentes están ansiosos por cumplir con sus labores. Sin embargo, hay que tratar de buscar y solventar esta situación. ¿Para qué? Para que se le dé la respuesta oportuna a las necesidades de nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestra Yona. Ciertamente. Y bueno, en cuanto a Guatemala, considero que no debe ser muy ajena a la situación, o por lo menos deberá haber situaciones muy similares. ¿Qué datos puede compartirnos, maestra? ¿Cómo se vive la situación educativa en este país? La situación educativa en Guatemala se vive desde las diferentes problemáticas que están incidiendo mundialmente. Nos vemos afectados por la situación no solo local, sino también mundial. Toda la región centroamericana vive crisis en la educación. Hay mucha deserción escolar, muchísima deserción escolar desde los niveles de preescolar a nivel superior, pero se ve más marcada la deserción en el nivel superior. En el caso de Guatemala, se vive que la educación superior no depende directamente del Ministerio de Educación, sino que la educación superior depende de la Universidad San Carlos, que es la universidad estatal. Es la Universidad San Carlos quien da los lineamientos, quien da todos los reglamentos para que puedan funcionar aún las universidades privadas. Si la Universidad San Carlos no permite que se abran nuevas universidades privadas, entonces no se puede abrir porque no se cumple con los requerimientos que ellos piden y son requerimientos demasiado altos. Esto nos impide poder ofrecer una educación de calidad, porque si bien es cierto, la universidad estatal debería de ser la mejor universidad en todos los niveles y en todos los estratos, en calidad, en eficiencia, en infraestructura, debería ser lo mejor, pero no es así, porque en la Universidad San Carlos, en el caso de Guatemala, se viven demasiadas problemáticas de inestabilidad. Los estudiantes se manifiestan con mucha frecuencia. Hay demasiados cierres de la universidad, se pierden muchas clases. Los estudiantes pierden esa oportunidad de recibir en su totalidad la educación que ellos merecen por estos cierres que se dan. Al darse estos cierres, se bloquean todos los procesos administrativos académicos de la universidad y esto pues incide. Y la mayoría de jóvenes acá en Guatemala busca estudiar en la universidad estatal. De hecho, la Universidad del Estado, Guatemala es muy grande y tiene muchas sedes en casi todos los departamentos. Entonces, debería tener una cobertura mucho mayor. ¿Por qué? Los jóvenes la buscan porque económicamente les resulta mejor. Aquí hay mucha inestabilidad económica, aquí hay mucho desempleo. Entonces el joven prefiere buscar la universidad del Estado. Pero no así, cuando se pierden las oportunidades de ingreso a esta universidad, entonces buscan las universidades privadas. Pero las universidades privadas también se encuentran en cierta medida muy limitadas. Estas son las problemáticas que se viven acá en Guatemala. Por otra parte, la educación superior no es valorada
acá en nuestro medio. Precisamente en el sector donde yo vivo, donde yo presto el servicio en la universidad, de una población de unos 6,000 habitantes, quizás unos 2,000 optan por la educación superior. ¿Por qué? Porque acá lo que se prefiere es llegar hasta el bachillerato, tener una formación media y de la formación media ya iniciar en un trabajo, empezar a laborar para poder sostener a su familia y para poder salir adelante. Y de estos, casi el 90% son ellos los que se sostienen en sus estudios. El padre de familia los deja hasta el nivel medio. De aquí del nivel medio, si tú quieres estudiar, tú respondes por ti. Yo hasta aquí. Entonces, estas son problemáticas que inciden en muchos problemas como son violencia, narcotráfico, trata de personas, abusos. Todas estas situaciones se dan acá en este país de Guatemala. Excelente, muchas gracias, maestra Marlene. Interesante la problemática y ciertamente contextos variados por factores como sociales, políticas educativas. Y pues bueno, haciendo un poquito de referencia también a México, sabemos que están en reformas educativas, que existen grandes cambios. Maestra Alma, ¿podrías compartirnos un poquito sobre la situación en México, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, pues desafortunadamente en México el COVID expuso muchas debilidades en el sistema educativo nacional, mismas que se agravaron con la llegada de esta pandemia, pues esta amplió las brechas que existían en el acceso a la educación, a los maestros y a una escuela de calidad. Considero que un problema es la cobertura, pues el sistema educativo aún no está garantizando la educación a la mayor parte de ciudadanos. Aún existen comunidades donde donde no se recibe la educación básica, ya que hay familias, sobre todo en las comunidades rurales, donde los miembros de esa familia requieren de irse a trabajar para su supervivencia. Otro factor es que no se cuentan con opciones cercanas y solo acceden a la educación quienes tienen la posibilidad de transportarse de una comunidad a otra. Y como lo mencionan las compañeras en sus países, se va acrecentando este problema conforme va avanzando el nivel. Yo creo que todavía la educación primaria es más accesible que la secundaria o un bachillerato. El panorama que se vivió en México desde agosto del 2021, que fue con el regreso a clases presenciales, para los maestros fue muy desalentador, porque no todos los alumnos recibieron una educación en línea. Las cuestiones económicas no les permitieron, pues hay sectores que no tuvieron el acceso a este tipo de educación. El rezago tecnológico de aquellos que no tienen posibilidad de tener un dispositivo se percibe de manera bien cruda en las escuelas. En un rezago educativo donde los aprendizajes esperados que los alumnos poseen no son los del grado en que están cursando, pues de manera muy notoria podemos percibir ese rezago de 2 o 3 ciclos escolares, niños que están en quinto grado y tienen los conocimientos básicos de un tercer grado. También la infraestructura educativa es otro componente primordial, ya que se considera que esto influye de manera positiva para el logro de los aprendizajes esperados, pues los alumnos se muestran más motivados al incrementar la sensación de seguridad e higiene, lo cual también se ve permeado en la función del docente, que al final se refleja en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en nuestro México, la realidad que muestran las escuelas es muy distinta a lo que esperan las políticas públicas, pues aunque mucho se dice que el objetivo es modernizar la infraestructura y mejorar el equipamiento de las escuelas para que todos tengan las mismas oportunidades de acceso, lo que percibimos es completamente lo contrario y sobre todo en esas zonas más vulnerables. Al entrar a una escuela pública de educación básica, se pueden observar a simple vista que la infraestructura es deficiente, insuficiente e inadecuada. Salones pequeños que atienden a una matrícula exagerada, sanitarios que carecen de higiene,
Pues tampoco se cuenta con un conserje que se encargue de la limpieza durante el día. Las escuelas que tienen el conserje lo tienen que pagar muchas veces los mismos padres de familia. Poca iluminación en los salones. Y así podemos ir enumerando bastantes situaciones que vulneran el derecho a los niños, a las niñas y a los adolescentes en una educación de verdad de calidad. Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación son la innovación educativa de la actualidad que permite tanto a docentes como a los alumnos cambiar los procesos de enseñanza. Sin embargo, nuevamente, la mayoría de las escuelas en México no cuentan con computadoras y mucho menos con un internet, y en su mayoría, pues nos tenemos que limitar al papel y al lápiz que todos los alumnos pueden tener. Si bien hoy en día los docentes deben adquirir estrategias de enseñanza que permitan desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, haciendo el uso de estas nuevas tecnologías, el docente no se niega a capacitarse y lo hacemos, pero tristemente no se cuenta con esas herramientas en las escuelas. Es importante mencionar que el uso de los soportes digitales en la educación no es nuevo. Esto viene desde tiempo atrás, desde antes de la pandemia, pero viene avanzando de manera muy lenta. La causa principal, pues, ha sido las desigualdades sociales y las deficiencias en las políticas educativas en México, pues es evidente que hay una falta de coordinación y de planeación en los gobiernos, en las escuelas e incluso en los padres de familia. Sí, claro. Y sobre todo, ante la pandemia, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, han puesto en marcha programas para continuar con la educación a distancia a través del uso, como mencionas, de tecnologías de la información y comunicación, herramientas que han sido indispensables para la comunicación entre docentes y alumnos. Pero como sabemos, sigue habiendo limitaciones que, como en todo contexto, van a afectar directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, ciertamente. Para complementar, quiero compartir con ustedes la experiencia de una docente mexicana de educación primaria que amablemente compartió con nosotros su experiencia de trabajo, precisamente en educación básica, en una escuela primaria de sustentabilidad pública estatal. Su nombre, Cecilia Sánchez Alvarado. La escuchemos, por favor, con atención. Buenas tardes, soy la profesora Cecilia Sánchez Alvarado, que actualmente labora en la Escuela Primaria Telposcal y Turno Matutino. Y bueno, pues yo considero que uno de los problemas que más afectan la educación primaria, que es donde laboro, es el logro de los aprendizajes. No tanto la deserción, pues en este nivel y contexto los alumnos casi no desertan. Los padres ven como una obligación que los alumnos asistan a la escuela. Pero si hablamos del logro de aprendizajes de los alumnos, así que es muy notorio el bajo rendimiento escolar, lo que se vio más afectado después de la pandemia. Y este bajo rendimiento se debe a diferentes factores socioeconómicos. Muchas veces de los padres de familia no apoyan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sus trabajos no están al pendiente de las actividades que realizan los niños o se perciben problemas familiares. Entre los padres que afecta el desarrollo de los alumnos. A pesar de trabajar con las herramientas de lectura, escritura y matemáticas, que es lo más básico, los alumnos muestran un nivel importante de rezago y muchas veces se manifiesta en un mal comportamiento, lagunas en los conocimientos y les resulta difícil adquirir los demás conocimientos. Todo esto se refleja significativamente en un desfase de lo que debe saber el alumno en el nivel primario y luego pasa a los demás niveles y lleva arrastrando esos aprendizajes. Muchas gracias, maestra Cecilia. Ciertamente la educación, no solo en México, Panamá, Guatemala y El Salvador, sino a nivel mundial, no fue la excepción en cuanto a afectaciones por pandemia COVID-19, por lo que además de preservar la salud como prioridad, deberán considerarse nuevas y mejores estrategias de enseñanza, así como la disponibilidad de medios para acceder a la educación, con el fin de ir disminuyendo la deserción escolar, así como el nivel de aprendizaje necesario para cada nivel. Hablábamos ahorita de educación primaria, educación superior. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán ir generando protocolos y adecuaciones necesarias en sus centros escolares para el seguro regreso a clases, el cual debe ser un compromiso entre el personal educativo, padres de familia y sociedad civil en general, para generar una cultura de cuidado e higiene en los estudiantes, preservando sobre todo su salud
y evitando un contagio masivo de estos espacios, porque pues sabemos el COVID continúa. Maestra Alma, ¿cuáles podrían ser algunas alternativas para mejorar estas condiciones? Bien, para empezar, retomando lo de la educación rural y quienes son los más vulnerables, sería importante elaborar un proyecto de educación rural que reconozca la diversidad de la población y responda a sus necesidades. Asimismo, elaborar unas políticas públicas que les dé a las escuelas el valor que le corresponde dentro del sistema educativo en condiciones reales del medio donde está cada una de las escuelas. Capacitar a los docentes para desempeñar su función de manera adecuada y con las condiciones y materiales para manejar la educación en los niños, las niñas y en los adolescentes. Garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes regresen a las escuelas. Asimismo, es necesario tomar medidas para compensar esas pérdidas y acelerar el aprendizaje mediante algunas prioridades, como el consolidar un currículo, evaluar el nivel de aprendizaje e implementar programas de recuperación del aprendizaje. Sin embargo, estas estrategias requieren de recursos suficientes y que sean utilizados de manera eficiente, por lo que le corresponde también a las políticas públicas asignar un mayor presupuesto a cada una de las escuelas. Y dentro de las escuelas se me ocurre que puede crear programas de regularización para combatir el rezago educativo, brindar a los maestros opciones de actualización continua y darles oportunidades formativas. Ok. Arribando un poquito a conclusiones, maestra Joana, maestra Marlene, ¿alguna quisiera describirnos el plan estratégico para aplicar alternativas de mejoramiento a estas situaciones mencionadas? Sí, desde luego en nuestro país se ha creado un plan estratégico para las nuevas políticas educativas y que por tanto deben ser abordadas de manera clara, precisas y directas para así poder dar una respuesta a nuestros estudiantes, a nuestro sistema educativo. Y con ella contamos con 4 pilares básicos para poder llevar a cabo este plan estratégico y que tiene que ver con 4 aspectos: el inclusivo, territorial, de género y de desarrollo humano. Cuando hablamos de inclusivo, nuestra educación contemplada en Panamá está en la Ley 34 del 6 de julio de 1995, el cual fue modificada en el artículo, eh, la Ley 47, Orgánica de Educación de 1946, para ofrecer oportunidades a quienes estén amparados bajo esta norma. Si todo está establecido, si todo está regido bajo ley, y dentro de esa ley está establecido de que todos tienen derecho a la educación, entonces hay que buscar las alternativas o las soluciones para que estos estudiantes o para que toda nuestra población estudiantil pueda recibir una educación de calidad. La otra parte territorial tiene que garantizar una educación de calidad que llegue a todos los sectores del país, sin exclusión, propiciar el aprendizaje óptimo tanto a los niños, tanto a los adolescentes, jóvenes y adultos, pertenecientes a cualquier grupo que convergen de nuestra nación. Todas nuestras regiones educativas, desde las comarcas hasta las áreas indígenas, tienen derecho a recibir esta educación óptima. La parte del género, la educación panameña ha desarrollado con un gran esfuerzo sistemático por mantener lo que es la equidad en las políticas educativas, lo que tiene que ver lo que es la participación, aunque debemos seguir invirtiendo en lo que es el acceso igualitario de recursos, oportunidades y de investigación. Escuchando a mis compañeras, veo que nuestras realidades son muy similares. Si le damos mayor oportunidad, si le brindamos los recursos que necesita, es es oportuno de que podamos brindar una mejor educación a nuestros estudiantes. Y la parte de los derechos humanos, el sistema educativo se presentan diversas situaciones que se deben enmarcar en no violar lo que son los derechos humanos, mantener una posición vertical sin ser cómplices del abuso o la vulneración de estos. Las autoridades educativas deben impulsar estrategias para que los centros educativos puedan organizar procesos de aprendizajes que reconozcan la diversidad de las experiencias vividas con los estudiantes durante la pandemia. Si bien es cierto, Alma nos mencionaba de que hay estudiantes que están en el 5.º grado, pero sus conocimientos son muy básicos, parecidos a un estudiante de 3.º o de 4.º grado.
Y por ello hay que ir haciendo estas adecuaciones para tratar de colocar en el nivel apropiado a los estudiantes. En particular, se requiere de lo que son apoyos adicionales para aquellos que se encuentran en mayores niveles de rezago y de vulnerabilidad, de manera que puedan retomar con éxito su ritmo de aprendizaje y así evitar a toda costa su exclusión educativa, porque esto va a que tengamos estudiantes que estén rezagados, que sean estudiantes que no tengan las ganas de poder aportar o de participar porque no están al ritmo o al nivel del grado que les corresponde. Entonces, anteriormente les estaba dando los problemas que nosotros tenemos. Sin embargo, hay un plan estratégico para poder desarrollarlo. Pero yo me quedo con la parte de que no solamente vamos a ver problemas y fenómenos, ya todos ellos están identificados. Es parte nuestra, porque siempre decimos, no, el gobierno nos tiene que brindar el apoyo. No, las autoridades nos tienen que brindar el apoyo, tienen que buscar las respuestas. Pero considero que nosotros como educadores, como docentes, podemos ir haciendo o ir dando esa milla extra, adicional. Si yo sé que este problema se está dando de esta manera, aunque sabemos que una golondrina no hace verano, pero sí podemos ir aportando ese granito de arena y tratar de hacer el cambio. Entre nosotros iniciar a hacer el cambio. Es momento de accionar. Las políticas están establecidas, los fenómenos o problemas están identificados, entonces es momento de accionar y de establecer esas soluciones para así poder brindar una mejor calidad a la educación. Muchas gracias. Maestra Marlene, en Guatemala, ¿qué estrategias han implementado para mejorar esta situación detectada? A nivel de educación del Ministerio de Educación, los principales fundamentales en lo que sustenta el plan estratégico guatemalteco son la transparencia, la inclusión, el diálogo y la participación social. En la transparencia se pide cumplir y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas de manera oportuna y de manera permanente de las acciones y procesos del Ministerio de Educación. En lo que respecta a inclusión, es facilitar el acceso de la población a los servicios educativos, sin distinción de alguna, que responda a la diversidad cultural, étnica, de género, geográfica y de habilidades especiales. Y en cuanto a diálogo y participación social, en generar la corresponsabilidad mediante procesos democráticos de la comunidad, los pueblos y de los distintos sectores de la sociedad. Creo que tiene mucha relación y mucha parecido a lo que está planteando la compañera anteriormente en el país de Panamá. Ahora aquí en Guatemala se dan 8 líneas estratégicas y esas líneas estratégicas son igualdad de oportunidad para todos, modernización del sistema educativo, educación de calidad para todos, escuelas dignas y equipadas, tecnología educativa al alcance de los más pobres, educación como un derecho irrenunciable, compromiso y participación de todos como soporte para la mejora de la educación y atención a los niños y jóvenes fuera del sistema como un sector clave para el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Finalmente, ¿algún otro comentario que quieran agregar? Ok. Pues en resumen, para ok, concluir, pues la educación es un factor de cambio determinante para el desarrollo de cualquier país y por esto es de suma importancia que exista un compromiso generalizado hacia su mejora. Todos podemos poner nuestro granito de arena, desde los gobiernos con mejores políticas públicas, los docentes con una formación continua y los ciudadanos con un seguimiento cercano a los temas relacionados de la educación. muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra compañera? Ok. Pues en resumen, retomando un poquito de sus aportes, las agendas y discusiones educativas deben centrarse en desarrollar estrategias para identificar a aquellos que están en riesgo de abandono y focalizar las políticas para prevenir el abandono escolar, brindando conectividad a los que no logran aprender por falta de acceso a computadoras o dispositivos inteligentes. Mejorar las condiciones sanitarias, como mencionaban en las escuelas, para garantizar seguridad en los centros, contando con mejor infraestructura, además de preparación docente en estas habilidades digitales y apoyando a los padres de familia con estrategias para evitar el rezago de sus hijos y brindarles herramientas de atención socioemocional
que permitan un respaldo financiero y apoyo a las familias para reducir riesgos de abandono escolar. Pues muy bien, agradecemos mucho el que hayan estado aquí. Todas sus experiencias, sus opiniones, sus sentimientos y perspectivas son muy ricas y estoy segura de que van a tener impactado a la investigación. No se va a quedar solo en el papel, sino que se va a tomar muy en cuenta a la hora de rediseñar los perfiles docentes. Su implicación en el contexto educativo no solamente dentro de un aula de clase, sino como la pandemia nos enseñó, a la distancia, permitiendo romper barreras de lugar y de tiempo. Agradezco de manera muy especial a la maestra Cecilia Sánchez Alvarado, que nos acompañó desde la Escuela Tepochcali de Tultepec, Estado de México. Mil gracias por su tiempo y sus aportes. Y a la doctora Zaida Irene por todas las facilidades que siempre nos brinda para la realización de estas dinámicas y espacios de reflexión. A todos ustedes agradecemos el favor de su atención. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, que les dejaremos aquí abajo en la descripción del link, y en nuestras sesiones de podcast a través de iVoox, Anchor, Spotify y Apple Podcasts. Hasta la próxima.